con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en su casa en Mega Noticias TVC. Hoy vamos a abordar un tema que nos ha sorprendido a todos por su rapidez, su peligro que nos está asomando y la incredulidad en la cual nos hemos simple y sencillamente postrado todos. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Cuáles son las razones por las cuales Rusia decidió ingresar a este territorio que, como dice Putin, de alguna manera siempre ha sido nuestro? Bueno, de esto y más vamos a conversar esta tarde con destacados analistas, periodistas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde aquí. Primero las damas, Guillermina Gómora. ¿Cómo estás, Guille? Es un gusto que estés de nueva cuenta con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Compañeros de la mesa, bienvenidos. Pues vamos a analizar, como bien dices tú, un tema por demás interesante que pudiera parecer lejano por la distancia geográfica, pero que hoy, dadas las condiciones actuales del mundo, pues nos impacta de manera muy cercana y directa. Sin duda iremos desmenuzando, como bien lo dices, poco a poco. Y tengo el gusto también de que me acompañe en esta mesa Andrés Pascoy. Él es director de la revista Cuestione, del periódico Cuestione. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros. Hola, Eduardo. Muchísimo gusto. Qué gusto estar con ustedes aquí en Mega Noticias TV. Gracias por invitarme y qué gusto ver a Guillermina en este grupo. Les agradezco mucho poder compartir con ustedes nuestras impresiones. Bueno, pues sin más vamos directamente. Guillermina, ¿qué pasó, Guille? ¿Cómo podemos ver un cambio totalmente del escenario mundial? Había voces, había presiones, había proyecciones, sobre todo del Pentágono, de la gente de Estados Unidos, muy cercana pues aquí a nosotros, esto es nuestra referencia inmediata, donde se decía que se venía un conflicto armado, que en cualquier momento Estados Unidos iba a haber la entrada de Rusia a Ucrania, pero pues esto nos ha sorprendido desde la forma, desde el accionar y sobre todo de las primeras consecuencias. ¿Cuál es un primer balance tuyo que haces de esta situación, Guille? Mira, me parece que este conflicto que hoy estamos viviendo y registrando tiene sus antecedentes geográficos, históricos, políticos y económicos. Vayamos en la parte histórica. Ucrania es un país muy importante pues para Rusia. Es una pues exrepública de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cercana en frontera con Europa, y que siempre estuvo en la mira de Vladimir Putin, un hombre de 69 años, un exagente de la KGB, que me parece que ha venido fraguando muy bien todo esto que estamos viviendo y registrando el día de hoy, con una visión muy pragmática hacia Europa, hacia los Estados Unidos. No se peleó de manera directa con ellos, se estuvo llevando ahí más o menos el diálogo, pero finalmente él terminó haciendo lo que quiso, que es provocar esta guerra o esta operación militar. Mira, estamos en un punto que yo he platicado con algunos analistas y no se atreven ni siquiera a definirla como guerra, como operación militar o como invasión. O sea, partamos de esa parte principal, ¿no? Enseguida te decía yo, está la parte histórica. Ahí viene también como Ucrania, siendo un territorio muy importante, con una comunidad judía predominante. Ucrania, para quienes no sabíamos, pues representa en el mundo la tercera o cuarto país con más presencia de judíos en el mundo. Y dos datos más, déjame añadir a eso, si me permites. El primero de ellos es el segundo país más grande de Europa después de Rusia y es el segundo país con el mayor armamento en el mundo. Entonces, pues bueno. Y con instalaciones de armamento nuclear, que es muy importante para Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo por eso decía al inicio de este comentario que había que tomar en cuenta las consideraciones geográficas, políticas y económicas. Esto que estamos viviendo hoy impactará de manera directa pues a los países involucrados, pero también a quienes en esta aldea global, en esta geopolítica, estamos involucrados, por ejemplo, en el sector energético. Los precios, hoy vemos como el barril del Brent del Mar del Norte se fue por arriba de los $100. Entonces, me parece que son diversos factores que no hay que perder de vista para darle la justa dimensión
ahora con lo que está sucediendo y en perspectiva con lo que viene. Sin duda. Andrés, ¿tú esperabas un ataque de estas dimensiones, con estas características? Yo creo que era absolutamente inevitable, pero lo que creo que debemos de entender, pensando en el origen de este conflicto y complementando lo que dice Guillermina, este es un conflicto que la prensa y los medios en general hemos tratado muy en términos de blancos y negros, de buenos y malos, de quiénes, con quién estamos de acuerdo y quiénes nos caen mal. Y la verdad es que es mucho más complejo que eso. Lo que yo veo es que el Occidente tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando hoy y no la está asumiendo en absoluto. Y eso no es de ninguna forma una defensa a Putin, que es un autócrata absoluto, ¿no? Sin duda. Y es un nacionalista brutal y es un gobernante súper conservador. Pero lo que es cierto es que Ucrania es absolutamente crucial para los intereses rusos y desde hace muchísimos años la OTAN y la Unión Europea han estado tratando de apoderarse o al menos de sacarla del círculo de poder ruso. Y esto lo han hecho en parte por razones geopolíticas, pero también por razones económicas, porque esta guerra, como todas las guerras, son siempre económicas. ¿Qué tiene Ucrania? Tiene un territorio enorme, como bien decía Guillermina, tiene gasoductos que son cruciales para Europa. Tiene una de las mayores reservas de uranio, grandes reservas de carbón, es decir, es un país de litio, es un país que si bien no se ha logrado desarrollar plenamente, aunque es bastante industrializado, tiene un potencial económico que beneficia tanto a Rusia como a Europa y a Estados Unidos. Entonces, la pelea por Ucrania, yo creo que es importante decirlo, no es una pelea de buenos y malos, es una pelea de grupos de interés que están tratando de construir la discusión de que por un lado estamos cuidando la independencia, por otro lado estamos cuidando al pueblo y la pacificación, pero todos esos discursos son solo retórica. Lo que está sucediendo es que estamos viendo una batalla por todos los recursos que tiene Ucrania y quién se los va a quedar al final. Claro. Pero es importante este último detalle. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso son pueblos hermanos y lo han sido siempre. Claro. Y la necesidad de Rusia de justificar frente a su población la invasión a Ucrania es bastante vendible en su público. De la misma forma que es muy vendible ante el resto del Occidente que lo que está haciendo Putin es una invasión brutal. Totalmente. Pero es muy importante que lo veamos en un contexto más económico y político y menos en uno maniqueo de buenos y malos, que es lo que tendemos a hacer bastante. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. En esta línea, precisamente, Guille, ¿cuál es el papel que juega un país que aparentemente y entre comillas, como es China, se ha mantenido en una duda razonable, como ellos llaman, al no romper relaciones, pero no tampoco apoyar lo que está haciendo en este momento Rusia? Recordemos, no hace mucho, hace unos días antes del inicio de las Olimpiadas de invierno, una reunión que se dio precisamente entre Putin y Xi Jinping, el presidente chino. Esto responde, esta lógica la podemos entender en que son dos naciones que aparentemente van a acabar unidas. Mira, hay un detalle muy importante en esto que haces tu referencia. En 2014, después de que Rusia se anexa a Crimea, que era también territorio ucraniano, invade Crimea. Bueno, o como dirían los rusos, Crimea decide pasarse del lado ruso, se independiza de Ucrania y se va para Rusia. Al año siguiente, en 2015, China firma con Rusia un convenio para que la Federación Rusa les provea gas hasta el año 2030. Entonces, imagina nada más, este convenio, bueno, el monto económico fue muy alto y lo que representa para China el tener la garantía del suministro de gas hasta el año 2030. Entonces, estos gasoductos se construyeron en la zona de Crimea
y de ahí pues van hacia China, ¿no? Entonces yo creo que China hoy está en este papel de espectador, midiendo la situación. Yo no veo a China involucrándose en el mediano plazo, pero no dudo que si así conviniera sus intereses, lo pudiera establecer alguna alianza con Rusia, porque recordemos que China también tiene interés en aplicar esta misma medida a Taiwán. Hoy reportaron los medios internacionales que aviones militares sobrevolaron Taiwán. O sea, como diciendo, ahí estamos, ¿no? O sea, Sí, pero entendemos entonces, Andrés, si de alguna manera Rusia ingresa a Ucrania de esta manera, pues ¿por qué no podemos ver que China ingrese después a Taiwán, siguiendo el mismo esquema? De lo que yo entiendo, creo que es muy razonable pensar en el sentido de que China está cuidando mantener una posición pseudo neutral, medio que sí, medio que no, y jugando a medir hasta dónde se puede llegar y cuáles son las consecuencias de llegar hasta ahí. Entonces, no se quiere pelear con Rusia, pero tampoco se quiere pelear con el Occidente necesariamente, porque finalmente nosotros somos los que compramos todas sus cosas, ¿no? Y sanciones sí podrían tener un impacto muy fuerte en su economía, mucho más que en la rusa, porque Rusia sabía que le iban a imponer sanciones y lleva desde 2014, desde la anexión o la invasión, o como le queramos llamar, de Crimea, preparándose para enfrentar estas sanciones. Exacto. Sí, lo sabían, han amasado muchísimo oro, muchísimos reservas, han creado sus propios sistemas financieros independientes. O sea, han fortalecido un ejército que antes no estaba, porque recordemos, no hace mucho, 20 años atrás, ¿dónde estaba el ejército ruso? Hoy es un ejército sólido, fuerte, que ha mostrado músculo incluso. Poderoso. Absolutamente. Pero Rusia sabía que esto le iba a pasar, entonces se han preocupado mucho de crear incluso su propio SWIFT y cosas así para protegerse de las sanciones, lo cual los convierte casi en otro planeta, de alguna forma, ¿no? O sea, en términos económicos. De acuerdo. China no ha hecho eso y China no quiere hacer eso, pero lo que sí quiere es ir midiendo en qué medida lo que pasa en Ucrania le permite calcular si hacer una ocupación de Taiwán de esta índole o seguir con un esfuerzo político-económico le conviene más. Okay. China ha sido muy cuidadosa en qué se mete, en este caso, lo cual es inusual en China. Guille, ya tenemos experiencia, platicamos hace un momento en estas cuestiones, lamentablemente, de los enfrentamientos armados internacionales. ¿Qué podemos prever, sobre todo después del anuncio de Estados Unidos, donde dice que no va a involucrarse militarmente en este enfrentamiento que se está dando entre Rusia y Ucrania? ¿Qué podemos ver? ¿Hacia dónde ves que van las cosas? Mira, yo creo que coincido totalmente con Andrés. Rusia se preparó para todo esto. Recordemos que Putin lleva 4 periodos de gobierno, muy importante, que lleva actualmente, termina en el 2024, y él fue construyendo en sus periodos anteriores y con sus aliados un proceso que se ha denominado por los analistas o por los historiadores como la vertical del poder. Sí. Entonces, Putin se fue preparando para todos estos movimientos que él ha venido haciendo de anexarse o invadir estos territorios que algún día fueron de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en este proceso de ir concentrando territorios y concentrando poder. Entonces, por esa parte, yo creo que hoy Rusia lo que menos le preocupa son las sanciones que anunció Estados Unidos o las que anunciarán el próximo viernes en la reunión que viene en la OTAN. Yo creo que a Putin en esa parte lo tiene sin cuidado. Totalmente. Y yo, si me lo permites, calificaría el mensaje hoy de mediodía de Joseph Biden como un mensaje tibio. Me parece que decepcionó pues a los suyos y a los externos, porque más allá de anunciar estas medidas y decir que ellos no van a intervenir militarmente, no van a enviar tropas a Ucrania, pues no va a pasar nada. Estados Unidos hoy está en una posición también como de espectador, midiendo las reacciones, pero yo en el corto plazo no veo una intervención armada de los Estados Unidos, lo dejó muy claro Biden el día de hoy, y quizá él espere a ver qué tanto apoyo
encuentra en la OTAN para ver si como grupo, a través de la OTAN, de estos colegiados militares que se arman desde la OTAN, pues intervienen o apoyan a los ucranianos o bien siguen con sus declaraciones. Yo, insisto, en el mediano plazo no veo una intervención directa por parte de los Estados Unidos ni un compromiso serio de entrar en una confrontación frontal con Rusia. Andrés, ¿tú piensas que entonces vamos a ver nada más un enfrentamiento entre las tropas rusas y las tropas ucranianas? Yo me sospecho que sí, aunque especular en este momento es difícil. Muy porque difícil, no sin sabemos qué va a suceder y de pronto para mañana lo que te diga ahorita ya es ridículo. Pero lo que yo veo en este momento es, en efecto, estoy de acuerdo con Guillermina, Biden hoy en su conferencia de prensa se mostró muy reacio, incluso cuando le preguntan si iba a aplicar sanciones directamente contra el presidente Putin, se negó a responder o dijo que lo estaban pensando, y la periodista le preguntó, pero ¿por qué no lo están haciendo hoy? Y Biden no tuvo respuesta. Esto creo que fue comunicacionalmente catastrófico para Biden, pero en su defensa debo decir, está en un momento absolutamente cataclísmico de su gobierno, porque confrontar fuerzas de Estados Unidos con fuerzas rusas en Ucrania sí sería probablemente iniciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces quizá no quiere ser el presidente de Estados Unidos que pase a la historia de esa forma. Entonces debe ser un momento durísimo y Putin, como buen autócrata, es el tipo de presidente que estira la liga y estira la liga y estira la liga hasta que se rompe y en general se le rompe en la mano al otro. Y sobre Así todo es que aquí. deben ser días horribles en la Casa Blanca en este Sin momento. duda. Sobre todo, Andrés, permíteme aquí marchar por lo que tú estás comentando. No se nos olvide lo difícil que fue para Biden sacar las tropas de Afganistán. Y no se nos olvide tampoco el antecedente que tuvo Estados Unidos de su salida de Irán, que eso fue también tremendo. Y de realmente, Vietnam. De Vietnam. La historia de Estados Unidos en las guerras ha sido realmente difícil. No han salido bien librados a pesar de que es un país, que digan lo que digan, probélico, ¿no? Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial que no tienen un triunfo así festejado mundialmente, ¿no? Porque han sido triunfos horrorosos como en Centroamérica y etcétera, o fracasos como en Vietnam e Irak. Y en efecto, yo creo que la presidencia de Biden quedó muy marcada por el desorden y la mala salida de Afganistán, que por supuesto devolvió ese país a exactamente donde estaba hace más de 20 años cuando ellos lo invadieron, ¿no? Y pues yo me imagino que Biden no quiere volver a correr ese riesgo con Ucrania, pero además, pues pelearte con Rusia es muy distinto a pelearte con los talibanes. No, totalmente de acuerdo. Guille, ya tratando de acercarnos directamente a la realidad del continente americano, sin duda podemos esperar que tengamos repercusiones de este lado del mundo de lo que está pasando allá en Europa del Este. Sí, yo creo que sí, indudablemente las habrá, porque recordemos también que venimos de una crisis por la pandemia del COVID-19. El Omicron nos ha pegado severamente, bueno, por lo que respecta a México. Estamos, te decía yo al inicio de la charla, hoy el precio del barril del Brent del Mar del Norte Superó se fue los por 100 arriba de los $100. Para México había el presupuesto para este año, se esperaba que los ingresos fiscales estuvieran por arriba del 7.5%, pero con la pandemia y ahora con este conflicto bélico allá entre Rusia, Ucrania y la intervención de Europa y Estados Unidos, me parece que podríamos estar anticipando desde ya un recorte presupuestal en el segundo semestre del año por todo este impacto económico. Como bien señalaba Andrés, Ucrania tiene importantes yacimientos de minerales, de energéticos, es un país semillero también, como se les conoce a estos productores de grano importantes. Entonces yo creo que esta importancia de Ucrania en la parte geopolítica, en la parte económica, puede encarecer muchos productos
y me parece que hoy México y otras naciones, sobre todo mercados emergentes, no estamos en condiciones de pagar esos sobreprecios o esos incrementos que se presenten por este conflicto tan lejano geográficamente, pero tan cercano en la dinámica económica. Andrés, sin embargo, ya hemos visto la actuación que está empezando a dar Estados Unidos en el sentido de aplicar medidas económicas en contra del gobierno ruso. Sin duda, si se llega a dar ahora sí, realmente una unidad en este tipo de acciones, donde se sumen países de la OTAN, del G7, sí podrían poner en problemas a Rusia. Sin embargo, no creo hasta el momento, si no se da esta unión, que vaya a pasar mucho más. Yo estoy bastante convencido de que se van a unir y que van a terminar operando en conjunto porque todos están frustradísimos con Rusia por distintas razones políticas, económicas, por la crisis del gas, etcétera. Estoy bastante convencido de que la Unión Europea, el G7 y la OTAN, bueno, la OTAN irremediablemente, van a estar de acuerdo. Lo que no creo es que necesariamente estén de acuerdo en actuar militarmente. Las sanciones sí le van a doler a Rusia. Y sí le van a pesar. Pero lo que es cierto también es que van a afectar la economía global. Y es muy difícil suponer que México y América Latina en general no se va a ver afectado, en efecto, en sus precios de energéticos, en sus precios de alimentos, porque las guerras generan eso, generan un hiperconsumo. Aunque sean locales, pero sobre todo cuando son en lugares tan estratégicos, porque una cosa es una guerra en Afganistán y otra cosa es una guerra entre Rusia y un país europeo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Guillermina que lo que sí debemos prepararnos es ver una inflación que va a seguir subiendo, un gobierno mexicano que va a mantenerse en esta neutralidad pulsilánime que nos han mostrado hasta ahorita y una absoluta incapacidad de enfrentar una crisis que, como con la pandemia, no nos esperábamos. Pero puedo decirte esto, son años muy interesantes para ser periodista. No, sin duda. Y sobre todo estamos siendo testigos presenciales de un suceso que, como bien dices, va a cambiar el tablero de la geopolítica. Pues ya, de hecho ya lo está cambiando y lo que se avecina definitivamente es una gran incertidumbre, ¿no? Lo único que vemos, como dirían los gringos, es question mark. ¿Hacia dónde? Un signo de interrogación tremendo, porque yo creo que el único que trae una idea clara hacia dónde se quiere dirigir es Vladimir Putin. De ahí en adelante, Guille, pues yo creo que todos estamos a la expectativa. Sí, yo reitero, Putin lo tiene muy claro y muy medido. Lo vino planeando desde hace años. Empezó con Crimea, hoy ya tiene dos mini países, ¿no? Como son Donbass y Lugansk, ya los tiene también. En fin, él lo tiene muy claro, muy preciso. Bueno, por ejemplo, te pongo eso, ¿no? Decían los rusos, nosotros vamos a tomar la capital de Ucrania, Kiev, en 48 horas. Y Occidente decía, no les va a llevar 48 horas, les va a llevar 96 horas. Entonces, me parece que quien sí lo tiene claro es Putin, sabe por lo que va, totalmente, lo que quiere, está dolido por los que se rompió también unos acuerdos de Minsk en 2014, eso le dolió mucho a Putin se sintió traicionado, él apoyó a Estados Unidos cuando los ataques terroristas, recordemos, en 2011, le manifestó su apoyo a Bush, lo ayudó en esta persecución de los posibles o presuntos responsables de los atentados terroristas, y después viene este rompimiento de los acuerdos de Minsk, donde la OTAN le guiña el ojo a Ucrania, y Ucrania dice, bueno, pues ¿por qué no anexarme a la OTAN? Ahí es donde Putin se siente traicionado, y me parece que en ese 2014, que se rompen los acuerdos de Minsk, es cuando Putin dice, sí, pues si me traicioné, cuando él se siente traicionado, es una inferencia mía, dice, pues aquí empiezo, y me parece que desde el 2014 él empezó a fraguar esto, que se concreta el día de hoy con la invasión de tropas rusas a Ucrania. Antes de ir al corte, me gustaría hacerles una pregunta, ahora sí que cerrada, como dicen. Hoy nos ha mostrado Vladimir Putin
ser un estratega militar de los tiempos modernos, Andrés? No, en realidad yo creo que está siendo completamente leninista. O sea, si ves toda la estrategia de Putin, pues, a mí me recuerda mucho a lo que hacía Lenin y lo que hizo Stalin en su momento, que era simplemente empujar hasta que el otro se quiebre. Y por supuesto, entendiendo el contexto y manteniendo las distancias políticas y económicas del momento. Recordemos, por ejemplo, toda la guerra psicológica que hizo Rusia para afectar las elecciones en Estados Unidos. Eso era completamente leninista. O sea, usar la propaganda. Claro, propaganda en Facebook, en los medios que existen ahora, pero no, yo te diría, Putin es un leninista reaccionario, si vale la pena la contradicción, en todo sentido. Guille, ¿es entonces para ti, desde tu óptica, en 30 segundos, ¿es Vladimir Putin una reminiscencia del pasado? Totalmente. Es un fascista remasterizado, te diría yo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento aquí, a fondo. Andrés, déjame revisar algunas cosas contigo y sobre todo para que nos ayudes a entenderlo desde tu perspectiva. Hemos visto situaciones que aparentemente estaban pues generando algún escozor aquí en México con la designación de embajadores o de representantes de México en el exterior. Hemos visto peleas a veces o fricciones con otras naciones del mundo. Sin embargo, esa necia y terca realidad en la que vivimos nos muestra la importancia de tener gente preparada para situaciones de emergencia como esta. Y yo realmente creo que el papel que está haciendo hasta este momento la embajadora Olga Beatriz García Guillén ha sido fundamental para los más de 200 mexicanos que se encuentran en este momento allá en Ucrania. Pues de lo que sabemos, que siempre es lo que sabemos, a ver si es así, ha hecho un buen trabajo, pero porque es una embajadora profesional que sabe lo que hace y tiene de carrera, tiene claridad sobre su chamba. En la medida de la información que nosotros hemos manejado, los mexicanos con los que hemos hablado ahí, los corresponsales con los que hemos hablado, están todos convencidos de que está haciendo lo mejor que puede en circunstancias extraordinariamente difíciles. Es lo que sabemos, tampoco creo que Ebrard lo haya hecho especialmente mal, entiendo que han mandado recursos y han mandado apoyos. Sin embargo, ese es un problema muy pequeño porque hay muy pocos mexicanos allá y pues hay que sacarlos y pues los puedes sacar inmediatamente a Polonia y en fin, no están en el fin del mundo. Y pues deberían haberlos sacado antes, pero bueno, si ellos no querían, pues tampoco los podían obligar. Lo que sí creo es que México tiene que asumir una posición mucho más clara respecto a este asunto y eso ya va mucho más allá de la embajadora e incluso del canciller, ¿no? México tiene que establecer dónde va a estar, porque decir estamos en contra de la guerra y la no intervención es muy bonito, pero es finalmente un eslogan, no significa nada y no representa nada. Está claro que México no puede poner sanciones ni tomar acciones específicas, pero en términos discursivos sí es importante. Sí es importante lo que le decimos al mundo respecto a cuál es nuestra posición. Sea una o sea otra, México tiene que asumir una posición. No podemos seguir resolviendo toda la política exterior en mañaneras. O sea, tiene que haber un posicionamiento más claro. Es tiempo de definiciones, sin duda, Andrés. Para un lado o para el otro, para el lado de Rusia o para el lado de Ucrania, ¿no? Claro, pero decir no es el camino a la paz es el camino, eso no es una canción, o sea, no significa nada, no sirve para nada. Oye, Guille, se ha escuchado a lo largo de estas horas una frase muy, muy recurrida, que es la derrota
que implica para la diplomacia del mundo esta acción bélica que estamos viendo en Europa del Este? Yo creo que sí, fracasó el diálogo y fracasó porque Putin, con esa visión tan pragmática que le caracteriza, no quiere sentarse a dialogar. O sea, lo hizo pues como un acto protocolario, como parte de esta diplomacia que él venía manejando, quizá, como bien señalabas, ver hasta dónde podía estirar esa liga y qué podía obtener. Pero como vio que no encontraba, pues quizá los resultados que él esperaba de apoyo para no ir por la vía bélica, sino por otra, y que Ucrania se incorporara a la Federación Rusa, pues determinó por actuar como él quizá ya lo tenía planteado y premeditado. Y yo por eso digo que fracasó el diálogo, fracasó por quizá no por la parte de Occidente que ha hecho todo lo posible, sino porque la solución que le ofrecía Occidente a Putin pues no era satisfactoria para sus planes y él decidió aplicar la que consideró más conveniente y la que vemos el día de hoy. Entonces me parece que ahí pues tendrán que hacer, replantear la estrategia el viernes próximo que hay esta reunión en la OTAN, replantear la estrategia también desde la ONU y tratar de buscar un acercamiento que concilie entre los intereses políticos, económicos, bélicos de Vladimir Putin con Occidente, que también quería hacerse de este territorio que es Ucrania. Andrés, sin embargo vemos también que pues Putin parece ser que tenía todo medido, planeado. Tú decías, entre Guillermina y tú decían que era un hombre remasterizado de la vieja historia de los militares. Y te lo digo porque curiosamente cuando se está dando la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, curiosamente se anuncia también la invasión. Él sale con su mensaje de invasión a Ucrania. ¿Qué nos está diciendo entonces Putin? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Mi interpretación es que Putin ha estado jugando con el mundo durante varias semanas. Él siempre tenía esta decisión tomada. Y lo que estaba haciendo es ganando tiempo y ganando tiempo, ganando tiempo para darle vuelta a las sanciones, para juntar tropas en la frontera, ganando tiempo. Y en realidad esto no es así como ningún misterio. O sea, lo viene diciendo Biden, lo vienen diciendo muchos, de que lo que estaban haciendo era pues nomás posicionándose, mientras por un lado, en efecto, pues decían vamos a negociar, vamos a negociar, vamos a negociar. No sé si vieron este video que sacó el mismo Putin en que está discutiendo con su gabinete de seguridad o el equivalente ruso y su jefe de inteligencia le dice, bueno, quizá, presidente, deberíamos explorar más la opción diplomática y Putin le dice... De ninguna manera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro se queda congelado de terror, imagínate, pues ya se vio en un gulag. Y en fin, se echa para atrás. Pero el punto es, yo creo que, o sea, tampoco hay que sobrevalorar la genialidad de Putin, ¿no? Pero sí creo que ponerle en la justa dimensión. Siempre fue su plan hacer esto, pues si lleva años dándole dinero, recursos y armas a los separatistas ucranianos o prorrusos en las provincias. Entonces, esto no es ningún accidente ni era impredecible y la verdad era bastante predecible. Lo que pasa es que todos soñábamos en que no iba a suceder y creo que eso le benefició mucho a Putin, porque en la medida que todos decimos, no, seguro encontramos una salida, él ya tenía la salida hecha, pero era su salida. Claro, claro. Y como dices, Guille, a final de cuentas, él está caminando la ruta que él mismo fue diseñando y que el mundo todavía no lo hemos aparentemente logrado leer y entender hacia dónde nos lleva. Sí, él lo tiene muy claro, insisto. Yo creo que esto forma parte de su preparación. Es un hombre de origen humilde que se formó en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en esos programas de adoctrinamiento, hasta terminar siendo pues un agente de la KGB que después fue enviado a la Alemania Oriental a seguirse preparando. En fin, me parece que esa visión de estratega militar
le lleva hoy a tener muy claro el panorama y las acciones que está desarrollando en este territorio y en otros, porque me parece que quizá él tenga, yo lo infiero así, ese sueño de volver a agrupar a las repúblicas soviéticas socialistas en esto que fue la gran poderosa URSS que ponía a temblar al mundo y que en alguna época de nuestra historia reciente pues dividió al mundo entre Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y el Oriente con Rusia y con China como pues los líderes de esa zona. Yo creo que quizá en su fuero interno Putin pudiera tener este sueño y lo está llevando a cabo con la anexión de estos países y ve hoy a la OTAN pues como el enemigo a vencer. Regresemos al continente americano yo les pediría que me ayuden a entender y a explicarle a nuestro auditorio cuáles son las primeras acciones que ustedes ven como repercusiones inmediatas, porque además este conflicto seguramente nos va a traer sorpresas a corto, mediano e incluso a largo plazo. Hemos visto, por ejemplo, de manera inmediata las bolsas, como por ejemplo hoy Estados Unidos cerró a la baja de manera importante, no como en Europa, que tengo entendido que algunas bolsas incluso llegaron a tener una pérdida del 6%, Estados Unidos anduvo por ahí del 3,5%. ¿Hacia dónde sientes que van a hacer estas afectaciones para el continente americano, Andrés? Bueno, como saben, los mercados bursátiles son como un gallinero, ¿no? Un día corren para un lado y al otro día corren para el otro y al otro día corren para el otro y después todos se calman y al final del día la verdad es que no cambia tanto nada más que en la vida pues, de la gente más desfavorecida. Lo que yo creo que va a pasar es esto. Los mercados se van a mover a monedas más seguras, a commodities más seguras como el oro, como tal, las cosas que van a subir de precio con toda guerra, que son el petróleo, el gas, el acero, todos el hierro, etcétera, claro. los hidrocarburos, en fin. Y pues eso va a reestabilizar. Habrá algunos mercados que pierdan y otros que ganen. Pero yo no veo una crisis global económica porque también estas cosas ya han aprendido a autorregularse, ¿no? Entonces, vamos a ver un día de bajadas como hoy y de pronto en 2 días se va a disparar la bolsa porque el petróleo subió y todo el mundo compró acciones de distintas petroleras, etcétera. A mí no me preocupa la economía tanto en términos internacionales, porque en realidad las guerras suelen beneficiar a las economías internacionales, al menos al corto plazo. Me preocupa en términos de las economías familiares, porque somos nosotros los que, si de por sí ya estamos pagando precios ridículos por aguacates y limones gracias al narco, ahora vamos a pagar mucho más de gasolina gracias a la guerra y vamos a pagar mucho más en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ni siquiera con el gobierno de México, sino con que pues, a nivel global los precios se disparan y por lo tanto pues, todo se dispara y eso impacta toda la cadena productiva. Guille, ¿coincides con esta visión que tiene Andrés? Va a ser en la microeconomía, porque será o seremos los paganos, pues el gas ya es un producto caro, el gas natural que se consume en México, no lo generamos en el país, viene de Estados Unidos y al establecerse parámetros internacionales más altos para los precios de los combustibles, pues terminarán repercutiendo en nuestra economía. Si hoy tú pagas 1,000 pesos mensuales de gas natural, pues seguramente esta cifra se irá pues a 1,500 o quizá al doble mientras se resuelve este conflicto. Está el precio del aluminio que también se fue por los cielos. Quien compre material para fabricar un cancel de baño, una puerta, en fin, pues tendrá que pagar el doble o el triple de lo que venía registrándose hace unos días, porque, insisto, estas tarifas internacionales se toman como referencia para establecer los precios en nuestro país y en otras naciones, y pues nosotros seguiremos ahí pues siendo los paganos de este conflicto.
Pero hay margen, Andrés, hay margen de actuación para un presidente como el que tenemos, para poder pues hacer menos duro estos momentos que se vienen. Mira, un presidente siempre tiene margen de actuación y sobre todo un presidente tan poderoso como es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, yo estoy seguro que lo tiene, pero para eso primero tendría que medio entender cuál es el problema que estamos enfrentando, que yo tengo mis serias dudas de que en Palacio estén pensando en esto porque parecen todos obsesionados con el hijo y con Loret y con no sé qué. O sea, Palacio Nacional está obsesionado con 2 o 3 temas y no están realmente pensando. Por eso ha sido tan pobre su respuesta y su discurso respecto a este tema y a otros temas globales. Por supuesto, podrían poner subsidios a determinados productos, podrían promover, podrían hacer un poco lo que ha hecho Rusia de fomentar la producción nacional, fomentar la independencia energética de forma efectiva, no discursivamente, podrían fomentar la producción, etcétera. Pero en realidad nada de eso está pasando y ni siquiera creo que esté en sus cabezas porque no creo que ni se les ocurra. O sea, lo que ellos quieren decir es, nosotros somos buenos, viva Estrada, la doctrina Estrada y la no intervención y demás, y pues les prometo que todo va a estar bien, que fue lo que nos dijo Andrés Manuel hoy en la mañana, ¿no? Guille, o sea, Sí. les prometo que todo va a estar bien. Guille, ¿tú crees que por ahí va el asunto? Pues Sí, ver de no tienen lejecitos. idea. Sí, no tienen idea de lo que representa y de la dimensión de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Me parece que hoy vimos a un presidente bastante acotado, como dice Andrés, poco preocupado por lo que está pasando en esta situación, el impacto que podríamos tener. Hubo conferencias independientes, la famosa mañanera, y por otro lado estuvo Marcelo Ebrard con Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante la ONU, tratando de explicar cuál sería la postura de México, pero la postura de México es que no hay postura. Ellos siguen en su principio juarista de el respeto al derecho ajeno es la paz, la no intervención de México en otros conflictos de otras naciones. Entonces, yo creo que no va a pasar nada, porque no tienen idea, coincido totalmente con Andrés, no tienen idea de lo que es esto, y quizá en el mediano plazo Ebrard pudiera tener algo de más claridad e intervenir con ello, pero lo veo no imposible, pero sí lejano. Andrés, sin embargo, hemos visto la actuación que ha tenido nuestro presidente, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba. Entonces, ¿por qué para en un momento sí hay claridad de hacia dónde vamos y para esto no? ¿Es tan lejano lo que está pasando en Europa del Este para el presidente mexicano? Bueno, yo creo que por supuesto es... Sí, Por Guillermo. favor, adelante. Mira, es que les quiero compartir, hay un tuit del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que acaba de registrarse, y dice, si me permites leerlo, Eduardo. Por favor. México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, se inicie diálogo, se proteja a la población. Aquí, instrucciones al doctor Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad de mañana. Y anexa un video el secretario de Relaciones Exteriores, que es el que yo te decía que podría tener un poco de mayor idea de la dimensión de este problema y quizá pues poner una postura menos tibia que la que vimos esta mañana en Palacio Nacional. Pero tampoco está quedando muy claro con este nuevo mensaje. No, es una condena, pero pues bueno, de algo a nada. Pero Pobre Ebrard, debe haber pasado todo el día suplicando que lo dejaran tuitear eso. Seguro. Es que, pero bueno, no, yo creo que sí es un buen mensaje de Ebrard. Creo que sí, él entendió, a diferencia del presidente, que había que mandar algo un poquito más claro, ¿no? Desde la dimensión y la influencia que tiene México. Somos parte del Consejo de Seguridad. Entonces, a mí me suena bien, tendré que verlo y a ver en qué se desenvuelve, pero
pero pues le tomó ¿qué? 18 horas casi 24 horas, ya estamos acerca, por lo menos 20 horas para poder tomar una definición. Bueno, pero como por ahí dicen también, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Ahora, la pregunta que yo te hago, Guille, es después de estar viendo esta situación, después de hacer referencia el canciller mexicano al embajador Juan Ramón de la Fuente, uno puede voltear a ver y decir, Naciones Unidas, suena muy bien, es un gran edificio, uno llega a Nueva York y es impresionante verlo, cuando entras a la sala de plenaria, sí. ¿Sirve de algo Naciones Unidas? ¿Sirve de algo el Consejo de Seguridad Nacional? Pues yo creo que de muy poco. Me parece que la ONU hoy pues es el templo de las buenas intenciones nada más, pero hasta ahí. Yo no veo una acción concreta ni tampoco que los países se pongan a temblar cuando hay un pronunciamiento de la ONU de condenar o de promover algún programa en cualquier situación. Recordemos que la presidencia del Consejo de Seguridad en la ONU hoy la tiene Rusia, justo cuando estamos inmersos en este conflicto. Y esto no es una coincidencia. No, claro que no. Yo por eso insisto y reitero, Putin la tenía bastante medida para saber cuándo, cómo y hasta qué hora entrar, y por eso ha venido dando estos plazos de cuándo va a tomar una cosa, cuándo va a sitiar otra, en fin, el ataque hoy a las instalaciones de lo que fue de Chernobyl, la planta nuclear de Chernobyl, sí. Me parece que fue así de, pues aquí estoy, y en 48 horas tomo la capital de Ucrania. Sí, Kiev. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue ya realmente todo el grueso de estos destacamentos a Kiev. Vamos a ver qué pasa con este país de poco más de 40 millones de habitantes. Andrés, tú vienes de una familia donde se ha respirado siempre el ambiente diplomático, la experiencia. Tu padre fue embajador diplomático. ¿Qué es lo que Mi abuelo estuvo en Naciones Unidas mucho tiempo. Y además ha sido un distinguidísimo hombre del Servicio Exterior Mexicano. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo ves tú cuando tienes esa sensibilidad a flor de piel? Cuando ves una situación en la cual, pues, solamente operan las buenas intenciones, ¿no? Parece ser que no nos sirve de nada ser miembros del Consejo de Seguridad, estar en Naciones Unidas, hacer pronunciamientos internacionales, cuando simple y sencillamente, si ahorita decide hacer un pronunciamiento Consejo de Seguridad, con que lo vete Rusia, pues no va a pasar más allá. ¿Hacia dónde, Andrés? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo te diría en primer lugar esto, que es importante. La gente suele malinterpretar cuál es la función y cuáles son los poderes que tienen Naciones Unidas y sus agencias, porque yo trabajé en Naciones Unidas, tanto en la FAO como en la UNESCO, por mucho tiempo, y mi impresión en general es que el público no entiende cuál es la función de estas agencias y de esta institución, porque no es el policía del mundo ni le corresponde resolver todos los problemas del mundo. En general, es un espacio de discusión, de acuerdos, de generación de conocimiento. Yo trabajaba en la UNESCO, en Chile, y justo cuando hubo el conflicto estudiantil de 2011, por ejemplo, y le están exigiendo a la UNESCO que lo resolviera. La UNESCO no tenía ninguna facultad para resolver eso. Podía llamar a mesas de diálogo y cosas así, pero, en fin, es importante entender que Naciones Unidas no es el policía del mundo. Es un espacio en el que se trata de conciliar. Y sabes que en este planeta conciliar es imposible. Entonces, claro, el Consejo de Seguridad, o sea, si en este país es imposible conciliar, imagínate en el mundo entero. El Consejo de Seguridad está construido como está construido porque son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una cosa súper arcaica. Pero ¿sabes por qué no cambia? Porque ellos no quieren. O sea, son los países, los Estados miembros, los que están tomando todas estas decisiones sobre cómo funciona este sistema. Y en efecto, yo creo que Naciones Unidas debería tener muchos más dientes, muchas más capacidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene más dientes que Naciones Unidas en América Latina. Sin embargo, no los tiene porque los Estados miembros no lo quieren, porque
Israel no quiere que se reconozca a Palestina como miembro. Estados Unidos no quiere que se reconozca a Palestina como miembro. Total. Rusia no quiere que ciertas cosas sean consideradas invasiones porque no le conviene. Entonces, lo mismo China con Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los países están, cuando dicen Naciones Unidas nos felicitó, todos los países lo celebran como si fuera un gran reconocimiento, y cuando Naciones Unidas critica a un país, dicen exactamente, Naciones Unidas no sirve para nada, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que hay que entender Naciones Unidas en su justa dimensión, sin defenderla, porque no la defiendo, pero la entiendo. Tampoco es culpable de. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero permítanme adelantarles la pregunta y pedirles sobre todo una conclusión de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Una pausa y regresamos. Estamos a punto de que salga el sol de nueva cuenta en el este de Europa. ¿Qué podemos esperar para estas próximas horas y sobre todo hacia dónde sientes, Andrés, que se puede enrumbar este conflicto? Mi percepción en este momento, y quizá es un poquito ilusionada, es que Rusia va a lograr su objetivo de tomar posesión de estos territorios, hacer que Kiev se repliegue y lo asuma, y pues que el mundo se contente con hacerle sanciones económicas, políticas y de imagen, ¿no? Pero pues mis optimismos en general siempre están equivocados, entonces probablemente se va a poner mucho peor, y en la medida que Rusia aumente la presión sobre Ucrania, Europa se va a empezar a ver obligada a participar más. Si Putin decide abordar y tratar de dominar a Ucrania entera, entonces podemos enfrentar un conflicto global que, como dijo Antonio Guterres de la ONU, puede cambiar el orden mundial. Espero que no lleguemos a eso, pero tampoco confío demasiado en la sensatez de los líderes que están a cargo de este conflicto. Guille, según palabras de Vladimir Putin, él se dice satisfecho con esta primer jornada donde se reportan incluso ya 59 muertos y más de 100,000 desplazados. ¿Hacia dónde ves tú que se dirigen las cosas? Coincido totalmente con Andrés. Esta escalada bélica que hemos visto pues se recrudecerá porque así lo tiene planteado. Lo anunció después del inicio del conflicto, en 48 horas tomaré la capital. Entonces con esto ya tendrá pues el control total del territorio de Ucrania. No creo, en esa parte no veo que él se eche para atrás. La reunión de la OTAN será quizá justo cuando coincidan estas 48 horas de la toma de la capital de Ucrania. Veo poco probable que haya un enfrentamiento de la OTAN de manera inmediata hacia el fin de semana. Yo no creo que sea así. Van a estarle midiendo ahí por el poderío de Rusia, de su poderío bélico y su poderío político. Y recordemos que Europa depende del gas que viene de Rusia o viene de esta zona de las repúblicas rusas. Entonces, si la OTAN se plantea en un papel radical, pues los rusos le cierran la llave y Europa se queda sin gas. Entonces, sin duda, yo creo que tendrán que apostarle a una mesa de diálogo buscando una solución de fondo y tratar de ir negociando o ajustándose a la visión que tiene Putin de esta invasión a Ucrania. Muy bien. Pues le quiero dar las gracias, primeramente que nada, a usted que nos permitió acercarnos a su hogar. Andrés Pascoe, muchísimas gracias. Guillermina Gómora, muchísimas gracias por habernos permitido tener esta mesa y sobre todo poderle explicar a la gente de manera más sencilla qué es lo que está sucediendo con este grave enfrentamiento que se da en Europa del Este. Si me permites, un último comentario brevísimo. 5 segundos, casi. ¿No? Venga. Quienes van a pagar esto son los civiles, son los hombres y las mujeres, y eso es lo más grave de este asunto. Sin duda, sí, sin duda. Muy lamentable. Le damos a usted las gracias.